ahí está grabando. Ok. Yucatán se le pudo retener, pero el caso específico de Cataluña en nuestros días, acuérdense que Cataluña trató de lograr la independencia de España. Decía yo de los antecedentes de Cataluña. Es uno de los pocos, de las pocas regiones sureñas. Es muy normal que el norte de un país sea el bueno y el sur de un país sea pues el malo. Aquí la distinción, por ejemplo, en México, es que los norteños, según esto, son muy trabajadores, muy organizados, tienen las empresas, tienen las industrias. En cambio, en el sur no es así. En el sur cuesta mucho trabajo tener una industria o hacer una fábrica. Y desgraciadamente el clima también interviene. En Estados Unidos, pues el norte industrializado y el sur es todavía medio agrícola. En Italia también, el norte, donde está Milán y Roma y todos esos parajes, es muy industrializado. En cambio, el sur, donde está Nápoles y donde está Sicilia y todas esas zonas, pues es bastante rural y bastante pobre. Pero a diferencia de España, España aporta lo que sería un equivalente al 60% del Producto Interno Bruto de España. Hay que reconocer que en Cataluña viene de árabes, esa región es árabe, fue árabe, entonces a lo mejor por eso no sienten tanta empatía o tanta cercanía con los españoles, porque los árabes eran una parte muy industrial de España cuando los reyes católicos, en su afán de volver al país católico, pues los expulsaron porque profesaban una religión distinta. Eso fue lo que pasó con Cataluña. Pero aún hoy Cataluña es uno de los lugares españoles con más industria, con más desarrollo, le digo, aporta cerca del 60% del Producto Interno Bruto de España. Y sin embargo, en los últimos años se quería separar. Igual está Galicia, ¿eh? Galicia también se quiere separar y por ahí se ha escuchado dejos de que Andalucía también. Y del País Vasco, pues ni se diga, ¿verdad? Entonces, todas esas zonas se quieren separar de España. Y sin embargo, por ejemplo, muchos criticaron la posición del antiguo presidente. No era Aznar, era eh, un barbón él que, este, que estuvo después de Rodríguez Zapatero. ¿Cómo se llama? Ultraconservador, por cierto, del Partido Laborista. Se me escapa el nombre, pero esa persona hizo un derecho de retención, empezó a dictar órdenes de aprehensión contra todos los integrantes de la Junta de Cataluña y algunos estuvieron a punto de ser introducidos en la cárcel hasta que no pidieron asilo político en otro país. Ese tipo de situaciones es porque existe el derecho de retención y tú no puedes permitir que haya estados que se vayan a querer separar. Ahorita vi algunas cosas en el chat, ahorita los veo, pero antes déjenme terminar con este punto. A final de cuentas, la no, la autodeterminación de los pueblos no puede ser comparada con esto, que son derechos de secesión, en cuanto que una minoría se quiere salir de un estado constituido. Insisto, lo mismo que pasa en el caso de Tlaxcala que les mencioné. O sea, si nosotros vamos a permitir que todas estas regiones se independicen, lo que vamos a ocasionar es que entonces el mundo se va a volver una multitud de microestados. Y microestados que al final de cuentas no van a tener una viabilidad internacional. Entonces vamos a tener, por ejemplo, imagínense que Querétaro o que Tlaxcala o que Puebla es grande, pero Puebla se separen. Que imagínense que la Ciudad de México también se separe. O sea, ¿qué podría vivir o cómo podría vivir esas ciudades tan minúsculas en comparación con Estados Unidos, por decir algo? Si por algo valemos como Estado, pues es que tenemos una extensión, pues si no muy grande, por lo menos algo de respeto. Pero si entonces todas las poblaciones se van a separar y todos van a formar microestados, nos vamos a volver un mundo de micropaíses que van a tener microderechos en una macro sociedad. Entonces, la verdad es que es por eso que no se permite el derecho de secesión. Pero es muy distinto a que tú seas una colonia que dependías de una potencia colonial
colonial y lo que quiere hacer es romper el vínculo, porque eso sí debe ser apremiado, porque a lo mejor fuiste colonia, pero no formas o no, no estás muy apegado con la potencia. Y entonces, ¿qué sucede? Pues ese derecho debe de ser reconocido. El derecho de independencia es una situación. No me meto con el Vaticano porque ese es tema aparte, lo vamos a ver en esta unidad, ¿ok? Pero no, ahorita no el Vaticano, ¿ok? Bueno, me voy a ir a las dudas que tengan que tienen por acá y ya se está grabando, ¿ok? Dice, la teoría objetiva y subjetiva. La objetiva es que los pueblos están formados por elementos que no son, que son naturales, por ejemplo, la raza, la lengua, la población, digo, la religión, la costumbre. O sea, un pueblo de un estado está formado porque toda la raza forma parte de ahí. Pero vuelvo a insistir, si una característica de lo que es la vida del hombre es que es migrante, tú no puedes pensar que un estado pueda tener una población 100% pura. Y lo peor del que es caso de las teorías objetivas, lo único que ocasionan son situaciones tan terribles como la que pasó en Alemania con Hitler y la raza aria, ¿sí? En cambio, las subjetivas son aquellas que determinan que la población se va formando gracias al vínculo que va desarrollando con el país, es decir, la conciencia nacional. Tú te sientes nacional porque sientes que eres mexicano, aunque tu origen pueda ser de distintos lugares. Esa es una teoría subjetiva. Y más bien el sujeto es el que decide el país y no las condiciones del país deciden a los sujetos. Podríamos decir que es una situación parecida. Ok. Ya Reyes Ponce, no se preocupe, ya está grabando. No olvide grabar, sí, ya está grabando. Ay, Dios, a ver. Dice, ¿por qué a pesar por qué a pesar que la nación de Liechtenstein es un microestado es viable? Bueno, lo vamos a ver también, no me adelantaría mucho en eso porque lo vamos a ver, no se calore. Pero el problema de Liechtenstein es que es un reinado, es un principado con una monarquía ya muy añeja en Europa y de cierta importancia. Afortunadamente para Liechtenstein, aunque usted no lo crea, es un lugar donde se maneja mucho dinero y por eso y con la nobleza tan reacia que hay ahí y la parte del protectorado que tiene por ahí con Suiza, pues obviamente eso le da fuerza a Liechtenstein como estado. Sin embargo, tampoco crea que es así un microestado muy, muy, muy grande. Yo sé que es de limitadas extensiones, pero el apoyo que le da Suiza le da una viabilidad internacional como a Mónaco o como a San Marino. ¿Ok? Pero los vamos a ver todos esos países en un momentito más. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, entonces, ¿ya no hay más dudas respecto de esto? ¿En serio me lo juran? Ok, bueno. Entonces, vamos con el siguiente punto. El siguiente punto es el territorio. Voy a compartir. Acá está. Compartir. Muy bien. Ok, ya estamos acá. Y entonces vamos con el territorio. Perdón, territorio. Ok. Ustedes saben que el territorio de un país no solamente es el terrestre, sino que se considera que también es el marítimo y el aéreo. En primera, el aéreo es todo lo que se encuentra por encima de la superficie, todo el espacio hacia arriba y está delimitado por la atmósfera. O sea, hasta donde la atmósfera llegue, hasta ahí llega nuestro espacio aéreo. Y obviamente es parte del territorio, tiene características de soberanía y por lo tanto, aunque se tiene que permitir que pasen los aviones tienen que identificarse. Si hay un avión que no se identifica, entonces están invadiendo el espacio aéreo y puede ser derribado por las fuerzas militares del país. ¿Ok? Muchas veces la situación es tan sencilla como que todos los aviones se reportan a las torres de control y se tiene control de ellos en cuanto a altitud, en cuanto al manejo que hagan durante el tiempo que pasen por el territorio nacional.
Y obviamente si van a aterrizar, pues entonces piden autorización al Estado para que se pueda aterrizar el avión. ¿Ok? Muy bien. El marítimo es una franja de mar que va a medir 12 millas náuticas. Esto es alrededor de 3 kilómetros por, como 3,5 kilómetros por cada milla. Entonces tienen ustedes que hacer la extensión. Estas 12 millas son de soberanía auténtica, pero vamos a ver cómo se tiene que distinguir necesariamente de lo que es la zona contigua y la zona económica exclusiva. Ese es el espacio marítimo que tienen los estados. Y por supuesto el terrestre es toda la superficie del territorio y hay que pensar en tercera dimensión, hacia el centro de la Tierra, es como si se hiciera un embudo hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Todo lo que se encuentra abajo de ese embudo, pues técnicamente son propiedades del territorio nacional. Por eso se puede explotar las sustancias que se encuentran en el subsuelo, entiéndase petróleo y gas natural y minerales y todos esos, pero obviamente están dentro del territorio nacional. Esa sería la parte del territorio. Aquí, pues habría que pensar, artículo 42, ahí dice todas las partes integrantes del territorio nacional, después el artículo 48, que habla de algunos aspectos del territorio, entre otras cosas, el artículo 27 constitucional. ¿Ok? Muy bien. En cuanto al poder, tenemos la soberanía. Y la soberanía, obviamente como la negación de cualquier poder superior al poder del Estado, se maneja en una perspectiva así. Técnicamente la soberanía es que tú como Estado no tienes ningún otro poder por encima del poder del Estado. Y hay que hacer la aclaración a nivel internacional, la soberanía implica igualdad. ¿Por qué? Porque todos los estados son igual de soberanos que tú. Y por lo tanto ninguno está por encima del otro. Por eso precisamente el poder soberano de un Estado debe ser respetado. Y sin embargo, por ejemplo, ha habido ataques a la soberanía, a lo que nosotros llamamos extraterritorialización. Es decir, ¿cuántas veces no habrán escuchado que, por ejemplo, un Estado va, ataca al otro con el fin de sacar a una persona del territorio nacional para someterlo, en caso específico, ante la, las autoridades de otro? Tenemos el caso de Álvarez Machaín, que fue un doctor que se presume estuvo en el tormento del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, antes de su muerte, porque lo resucitaba para que pudiera seguir siendo atormentado. Este señor Álvarez Machaín, pues sin que haya tenido una orden de aprehensión, vinieron agentes de Estados Unidos a secuestrarlo a México y se lo llevaron ante las cortes de Estados Unidos. Con tan mala suerte para estas personas que desgraciadamente en Estados Unidos tampoco le pudieron hallar responsabilidad y lo tuvieron que dejar ir. También tenemos el caso de Manuel Antonio Noriega, que en su momento era el hombre fuerte de Panamá, que también ante la queja de que estaba involucrado en narcotráfico, pues también se le fue a buscar a Panamá con Fuerzas Armadas para detenerlo y llevarlo ante las Cortes de Miami. Ante las Cortes de Miami no pudo probarse nada y se tuvo que regresar a Panamá. Pero no solamente eso, esas son acciones extraterritoriales. También tenemos el problema de la globalización y la globalización le pega a la soberanía de manera impresionante, de tal modo que no podemos seguir pensando que la soberanía es como la pensaba John Bodan, en el sentido de que pues nada tenía que pegarle a la soberanía. A final de cuentas, nosotros sabemos que la globalización significa que lo que pasa en un país repercute en todos, tal vez en pequeña o en gran magnitud, pero todos los efectos de todos los países vienen y golpean generalmente a todos. El caso específico lo estamos viviendo aquí. ¿Por qué estamos encerrados? ¿El virus se originó en México? No. ¿De dónde viene? De China. Ay, pero si China está hasta la China. Pues sí, pero también pega acá. O sea, tenemos un momento de globalización en donde, pues desgraciadamente, todo lo que pasa en un país nos viene y nos golpea a nosotros. Entonces, la soberanía cada día es un poder más delimitado, debilitado, es una situación que se está perdiendo cada día más. Y obviamente, estos dos efectos empiezan a hacer que la soberanía se encuentre en crisis.
Sin embargo, pues bueno, a final de cuentas, la soberanía sigue siendo un elemento fundamental del Estado, del tipo modal. Ahora, la soberanía se va a manejar de varios elementos, principalmente el gobierno o principalmente tu independencia. Entonces, para poder entender qué pasa en el mundo, nosotros tenemos que entrar en la teoría del reconocimiento. ¿Qué es reconocer? Es cuando un Estado dice, te doy esta categoría y todos los efectos que implica esa categoría. De hecho, de este modo, tenemos que decir, la teoría del reconocimiento se basa en los siguientes puntos: de estados, de gobiernos, de insurgencia y de beligerancia. Ahí tienen a los cuatro puntos. Esto se va a subir al Classroom. En cuanto tenga un tiempecito, lo voy a subir al Classroom para que lo tengan allá. ¿Ok? En primera instancia, vamos a hablar de los estados. En los estados, el reconocimiento de estados se da con base en dos teorías: la teoría declarativa y la teoría constitutiva. Ojo, aquí hay que tener una situación muy especial. ¿Por qué? Aquí están tergiversados los conceptos. ¿Ok? Lo que yo consideraría que es la teoría declarativa, en realidad es la constitutiva, y la teoría constitutiva es en realidad la declarativa. Eso es doctrina predominante. Y entonces, insisto, a mí en lo particular no me parece lo más correcto del mundo, pero desgraciadamente así es. Y las explico. Para la teoría constitutiva nos indica que un Estado será un Estado siempre y cuando otro Estado lo reconozca. Es decir, otro Estado le dé la calidad de tal. ¿Con qué? Celebrando un tratado, llevando un acuerdo con él, nombrándole embajadores. Técnicamente, esto implica que eso es un Estado. Yo pensaría, no, pues esa es la declarativa. Hasta que no te declare un Estado, Estado, eres Estado. Pero no, resulta ser que la declarativa dice que un Estado es Estado cuando tiene los elementos esenciales para poderse convertir en Estado sin necesidad de que otro Estado lo reconozca como tal. Sí, suena verdaderamente absurdo, suena muy confuso, pero desgraciadamente así se ha sentado la doctrina, y es doctrina mayoritaria. Entonces, técnicamente yo pienso la declarativa debería de ser cuando un Estado te declare. No, esa es la constitutiva. Y la constitutiva es cuando tiene los elementos. No, esa es la declarativa. Entonces, para que vayan tomando en cuenta, porque después en los exámenes, pues me toman una por otra y otra por una. Entonces hay que tomarle con mucho cuidado en ese sentido. ¿Ok? Entonces, declarativa. Si el Estado ya tiene los elementos, no necesita ser declarado por otro Estado para ser Estado. En la constitutiva, si eres un Estado, mientras tanto otro Estado lleve a cabo actos de derecho internacional contigo. Eso es la declaración, el reconocimiento de estados. ¿Ok? Segundo, reconocimiento de gobiernos. En el reconocimiento de gobiernos no es tanto si eres Estado o no, a lo mejor sí lo eres, pero la situación está en la calificación que se le debe de dar a tu gobierno. ¿Es un gobierno legítimo o no? Entonces tenemos tres teorías. Una se desarrolló en Sudamérica, principalmente Ecuador. Las otras dos se desarrollaron en México. La primera se llama Doctrina Tobar. Empezó ahí a inicios de siglo, fue una manifestación por parte de Tobar, que fue el ministro de Asuntos Exteriores del Ecuador, que decía, un Estado no puede tener un gobierno emanado de actos de fuerza. Esto debido a que los estados sudamericanos pues eran muy dados a dar los golpes de Estado. Y como le daba los golpes de Estado, técnicamente había muy pocos estados legítimos o muy pocos estados que en verdad habían sido electos por su pueblo. Entonces, para más o menos hacer esa determinación, lo que hizo el señor Tobar fue decir, no, pues
basta que se legitimen constitucionalmente, pero mientras no se legitimen constitucionalmente, podemos entender que el gobierno es un acto emanado de fuerza y por lo tanto es ilegítimo. Esto dio motivo a terribles situaciones, una de ellas en México, porque esto y si dijimos que es a principios de siglo. Y cuando nosotros vemos el cuartelazo o lo que se conoció en la historia como la decena trágica, vemos una aplicación estrictamente de la doctrina Tobar. El 9 de febrero de 1913, un general Mondragón va a liberar a Félix Díaz, sobrino de don Porfirio Díaz, y al general Bernardo Reyes, que había sido su vicepresidente y que era gobernador de Nuevo León cuando en los tiempos revolucionarios. Resulta ser que los liberan de la cárcel militar de Tlatelolco y entonces ellos, confabulados con el general Mondragón, encabezan una resonana, una azonada para derrocar al presidente Francisco I. Madero. Madero ni siquiera estaba en Palacio Nacional. Ahí se sabe de la famosa Marcha de la Lealtad, que fue en la cual varios cadetes del Colegio Militar acompañaron a Madero hasta Palacio Nacional. Les recuerdo por qué la decena trágica, porque duró del 9 al 19 de febrero. Siempre estuvieron a punto de ser derrotados los levantados y resulta ser que se refugiaron en la ciudadela y entonces los cañonazos se daban en el centro de la ciudad a salva en mansalva, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Pues cuando Francisco Madero le reclama al jefe de guardias presidenciales, Victoriano Huerta, ¿por qué no ha acabado con el movimiento alzado? Él decía mañana y mañana y mañana, pues el mañana llegó. Entonces, en la madrugada del 19 de septiembre, digo, de febrero, perdón, de febrero de 1913, que Huerta toma como prisioneros a Espino Suárez y a Madero, los lleva a la embajada, en la embajada firman sus renuncias, les habían asegurado que sus vidas estaban salvas siempre y cuando tomaran el primer barco en Veracruz hacia Europa. Ellos están seguros de que los van a llevar para allá y resulta ser que los matan en Belecumberri en las primeras horas del 19 de febrero. El resultante de todo esto fue que de acuerdo con la Constitución de 1857, el que quedaba como presidente a cargo de la presidencia de la República era el secretario de Relaciones Exteriores. El secretario de Relaciones Exteriores en este momento era Pedro Lascurain. Lascurain jura como presidente de los Estados Unidos mexicanos como a las 10 de la mañana. A las 10:30 hace su único acto de gobierno, que fue nombrar como secretario de Relaciones Exteriores a Victoriano Huerta, y a las 10:45 renuncia como presidente de los Estados Unidos mexicanos, y entonces, legitimado constitucionalmente, sube Victoriano Huerta. ¡Qué buen movimiento! Sí, podemos alegar que fue un acto verdaderamente ilegal, pero porque mataron al presidente, por lo que gusten y manden. Pero el movimiento de enroque en el ajedrez estuvo también planeado, que nadie puede discutir que Victoriano Huerta era presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Y eso fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque la doctrina Tobar pesaba en ese momento. Así las cosas, lo que nosotros debemos de pensar pues, es que precisamente la doctrina Tobar no nos ayudó mucho porque sirvió para darle poder a una persona que había subido de manera espuria al gobierno. Pero sucedió. Después de la revolución, pues hubo un problema muy grande con los reconocimientos de gobierno por parte de México. Estados Unidos nunca fue reconocido por parte de los Estados Unidos. Y entonces, cuando pedían que hubiera muchos reconocimientos por parte del gobierno de México, el gobierno de Emilio Portes Gil, a través de su ministro de Asuntos Exteriores, Genaro Estrada, dicta la doctrina Estrada. La doctrina Estrada decía, y esto no quiero que se tome como algo serio, porque muchas veces se quedan en la primera parte de la doctrina y no la terminan. Decía que México no se pronuncia sobre reconocer o no reconocer a los gobiernos de otros países, porque eso es un acto de
intromisión, de intervención, es un acto de grosería. Por lo tanto, México solamente va a decidir si mantiene o retira a sus agentes diplomáticos de manera libre, soberana, sin que en ello se encuentre involucrado algún reconocimiento o reproche hacia la política del Estado. Entonces, ¿cuál es el sentido de la doctrina Estrada? México solamente retira o mantiene a sus agentes diplomáticos. Yo no estoy diciendo si tu gobierno me gusta o no me gusta, eso es tu problema. Yo solamente o los retiro o los mantengo. ¿Ok? Ese es el sentido de la doctrina Estrada. Entonces, no pierdan de ojo el hecho de que la primera parte solamente es una introducción. Aquí la situación es, y entonces la doctrina Díaz Ordaz, bueno, la doctrina Díaz Ordaz fue emitida realmente por Antonio Carrillo Flores. Sin embargo, él decía que el presidente Díaz Ordaz le había ordenado emitir una disposición, una nueva doctrina que decía, como México necesita mantener un puente de comunicación con los demás estados latinoamericanos, entonces México no va a romper relaciones diplomáticas con estados latinoamericanos sin importar la orientación de sus gobiernos. Va a mantener la doctrina Estrada, cuando quiera los pone, cuando quiera los quita, pero él no va a romper relaciones diplomáticas solamente porque haya un problema de influencia política en los gobiernos de estos países. El principal afectado, pues ustedes sabrán que fue Cuba. Y Cuba, durante muchísimo tiempo, estuvo tratando de ser cortada por los Estados Unidos por su gobierno de tipo socialista. Y entonces, cuando este gobierno de tipo socialista le perjudicó inconmensurablemente a Estados Unidos hizo todo lo posible por romper relaciones con Cuba. El único que no rompió relaciones con Cuba, ¿quién fue? México. Porque dijo, pues sí, es socialista ahí, a mí no me hace daño, entonces, si no me hace daño, ¿por qué tengo que romper relaciones con él? Y a final de cuentas, México mantuvo esa comunicación. Muchos dicen, ay, hay violación de la doctrina Estrada y violación de la doctrina Díaz Ordaz, por ejemplo, el caso de España, que España mantuvo relaciones diplomáticas con México mientras era república. Cuando subió Franco, México no rompió las relaciones diplomáticas y retiró a sus agentes diplomáticos, aunque mantuvo el reconocimiento al gobierno español en el exilio, al gobierno republicano español en el exilio. Pero aquí la situación es, rompimos más con España en el momento, con Franco, porque Franco fue apoyado por Hitler y Mussolini, y acuérdense que México tuvo que entrar a la guerra a final de cuentas. Entonces, fue un castigo a Franco por apoyarse en países fascistas. Y en el otro caso, a final de cuentas, durante todo el gobierno que tuvo España nunca tuvimos relaciones, y cuando se fue, murió Franco y subió Juan Carlos, reanudamos relaciones con los españoles. Mismo caso con en 1973 Chile, que el gobierno de Pinochet jamás mantuvimos relaciones con Chile, y a final de cuentas cuando se fue Pinochet reanudamos relaciones con Chile. Pero aquí la situación fue muy distinta porque hubo ataques a los diplomáticos mexicanos en Santiago. Por eso, como los mexicanos, el presidente Echeverría era amigo íntimo de Salvador Allende, pues todavía hubo más repercusiones con respecto a eso. Me voy directamente a las dudas, ahorita, porque me quedan 6 minutos. Vamos a ver si puedo contestar la mayoría. Dice Axel Ardengulo, ¿por qué el derecho de secesión no es un derecho válido y reconocido en el derecho ámbito internacional? Ya lo dije, es como que quiera separar a los estados que ya están conformados. Entonces, realmente el medio internacional no lo acepta, porque aceptándolo, pensando en que lo aceptara, entonces crearías microestados y habría más microestados en los cuales pues a lo mejor la viabilidad internacional no es posible. Es la razón por la cual no se acepta el derecho de secesión. Dice, profesor, entonces en el supuesto en el que cual Estados Unidos quiere intervenir militarmente, ¿estaría violando la soberanía de Venezuela? Por supuesto que sí. O sea, sin duda alguna. Yo no estoy de acuerdo con Maduro, pero ese es un problema que los venezolanos deben resolver. Y yo diría, pues a final de cuentas, si los venezolanos
tienen o quieren cambiar su gobierno, que tomen las armas y que se levanten. Pero tú no tienes por qué andarles diciendo qué es lo que tienen que hacer, ellos deben de saberlo. Ahora, la posición de también de Andrés Manuel López Obrador, pues sigue siendo muy caprichosa, porque o sea, halaga a todos con cualquier cosa, pero pues no toma una posición bien definida. Claro que nos importan los hermanos venezolanos y claro que nos duele que estén pasando por hambre, por necesidades, pero cuando un tirano existe, la voz del pueblo y la fuerza del pueblo, aún levantándose con palos y picos, es funcional. Por mucho que tengan buenas armas los ejércitos, la verdad es que vamos, aquí el ejército mexicano lo sorprendió el ejército zapatista con piedras, con rifles, con palos pintados como rifles, y aún así los lograron desarmar y tomaron varias zonas militares. Entonces, ahí donde yo me pregunto, ¿a poco los venezolanos no pueden hacer algo parecido? Pero bueno, esa es la situación. Ok, profesor, dice Oscar Axel Angulo, ¿por qué la soberanía implicaría una igualdad entre los estados? No es, el término soberanía significa soberanía, o sea, sobre cualquier cosa, pero a nivel internacional, acuérdense que hay una igualdad, y lo peor es que la disfrazan con esto, la igualdad soberana de todos los estados. Es decir, como ningún estado está sujeto en cuanto a su soberanía a algo superior, todos son iguales. Entonces, por eso precisamente ahí tenemos la igualdad soberana de los estados y por eso la soberanía a nivel internacional significaría igualdad, pero no es, no es porque haya otra razón. Dice, ¿puede repetir de qué trata la doctrina Tobar? Sí, como no, la doctrina Tobar trata de que no se puede dar reconocimiento a los gobiernos emanados de actos de fuerza. Dicho de otra manera, no puede ser reconocido un gobierno emanado de un golpe de Estado hasta que se legitime constitucionalmente. Y que se legitime constitucionalmente significa que cumpla los elementos constitucionales para que la persona pueda ser designada presidente. ¿Ok? De acuerdo con los lineamientos constitucionales del Estado que se refiere. Por eso insisto que la movida de Victoriano Huerta pueden juzgarla sobre tramposa, sobre lo que ustedes quieran, pero de que fue limpia, fue limpia. ¿Ok? La doctrina Díaz Ordaz. México se pronuncia por mantener un puente de comunicación con los hermanos latinoamericanos, por lo cual mantendrá sus relaciones diplomáticas sin importar la tendencia de sus gobiernos. Eso es lo que sería la doctrina esta. La doctrina Estrada. En México no se pronuncia sobre el reconocimiento de gobiernos, de validez de gobiernos o no, sino simplemente retira o mantiene a sus agentes diplomáticos según él lo decida, sin que en esto se haya involucrada una calificación a los gobiernos. ¿Ok? Muy bien. Pues ya me quedan 2 minutos 50. Ya no tengo preguntas. Entonces, esto se está grabando. Ahorita que me dé un poquito de tiempo, yo creo ya debe de estar en la primera parte, ya debe de estar en el, en YouTube, en la segunda, que es esta que estamos hablando y que espero que sea grabado con la presentación, pues esta sería la segunda parte, le voy a poner dos, el mismo título del anterior, pero nada más dos, para que entonces lo tengan ahí predispuesto. La próxima clase sí voy a grabar y ya van a presentarse el YouTube, como hacemos siempre, 20 minutos de la explicación y después nos vamos a otra sesión de Zoom con las dudas. Pero ahorita como no preparé nada, pues entonces quise tratar de aprovechar con YouTube, pero nunca pensé que fuera a ser tanto fracaso. Pero bueno, tenemos que experimentar, pues si no, no aprendemos. ¿Ok? Muy bien. Señores, les agradezco mucho. Se la pasen bonito el resto de la tarde. Afortunadamente ya se fueron mis trabajadores, entonces ya no se oyen tantos ruidos. Nos estamos viendo el miércoles, esperando ya tener una sesión, digamos, más normal. Esta fue muy anormal, ¿ok? Y ya están algunas calificaciones de ustedes. Debo reconocer el equipo de Ríos Escamilla, me equivoqué con ustedes, pero ya corregí. Tienen 14 puntos igual, pero me había equivocado en la pregunta. Entonces, tienen una mal que ahí sí la regaron. Ahí, Ríos Escamillo tiene retroalimentación, vean por qué la regaron. ¿Ok? Muy bien. Entonces, señores, me quedan menos de un minuto. Cuídense mucho, nos estamos viendo el miércoles. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, profe. Que les vaya Buena bien. tarde. Gracias, profe.